El Señor está contigo. Te saluda el Padre Cristian de la Congregación del Espíritu Santo desde la Parroquia San Pablo Apóstol Asunción. Con ese saludo te doy la bienvenida a nuestra campaña de oración y ayuno. Estamos en la segunda fase desde el inicio de la cuarentena y vamos a caminar desde 25 de agosto hasta el 8 de diciembre. Y quiero hablar contigo sobre la necesidad de formar muralla espiritual, el ministerio de la intercesión. En ese momento en que el mundo se encuentra, ¿qué es lo que nos toca hacer como cristianos? ¿Qué debemos hacer para enfrentar la batalla contra el mal? Como sabemos muy claramente que la pandemia de COVID-19 es una batalla espiritual. Es formar muralla espiritual a través de intercesión, a través de oración y ayuno. El punto de partida de esa reflexión es lo que sucedió en los Hechos de los Apóstoles. Ven conmigo a capítulo 14 de los Hechos de los Apóstoles. Durante la misión de San Pablo, su primer viaje misionero, en la ciudad de Listra y Derbe, después de prédicas y realización de muchos milagros y hazañas en el nombre del Señor, que provocó mucho conflicto y envidia de los paganos, de los judíos. A partir del versículo 19, leo: se quedaron ahí algún tiempo enseñando. Luego llegaron unos judíos de Antioquía y Iconio y hablaron con mucha seguridad, afirmando que no había nada de verdadero en aquella predicación, sino que todo era una mentira. Persuadieron a la gente a que se dieran a la espada y al final apedrearon a Pablo. Después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencidos de que ya estaba muerto. Versículo 20. Pero sus discípulos se juntaron en torno a él y se levantó. Entró en la ciudad y el día siguiente marchó con Bernabé para Derbe. Esa es la versión de América Latina. Otras versiones de la Biblia como pueblo de Dios dice: y sus discípulos lo rodearon y se levantó. Pablo apedreado por los enemigos del Evangelio, tirado en el piso, considerado muerto, y ya se salieron. ¿Qué pasó? Los discípulos de Pablo, los cristianos, se fueron y formaron una muralla espiritual alrededor de Pablo. Ese es simbólicamente la intercesión, la oración de intercesión. Formar muralla espiritual alrededor de una persona caída, alrededor de una situación, alrededor de una familia, para que se levante. Entonces, la muralla espiritual que estamos invitados a formar en ese momento de pandemia, más que nunca, es rodearnos en oración alrededor de las familias, los cristianos, la iglesia, para hacer retroceder el enemigo en su ataque contra la iglesia y los cristianos, para que los caídos puedan levantarse. Esa es la invitación que tenemos hoy, que el Espíritu Santo tiene para ti. Tenemos muy claramente la imagen de lo que sucedió en Jericó, de donde hablamos de famosa oración de Jericó, cerco de Jericó, libro de Josué capítulo 6, que los israelitas caminaban alrededor del muro, bailando, sonando trompeta, con el arca de la alianza. ¿Y qué pasó? Al hacer la séptima vez, cayó la muralla de Jericó y entraron. Otro símbolo de la importancia de formar muralla espiritual en oración.
Te invito también a la profeta Ezequiel, capítulo 22. Para entender bien, puede volver a leer desde atrás, pero voy a leer desde versículo 29. Profeta Ezequiel 22. Voy a leer a partir del versículo 29 a 30. Los propietarios se dedican a la violencia, cometen robos, maltratan al pobre y al indigente y le niegan sus derechos al forastero. Versículo 30. He buscado entre ellos a un hombre que construyera una muralla y se enfrentara conmigo sobre la almena para impedirme que destruya al país, pero no lo he hallado. 31. Entonces he desencadenado mi cólera contra ellos, los he exterminado con el fuego de mi furor, y he hecho que recaiga sobre su cabeza su mal comportamiento. Palabra de Yahvé. Cuando existe una amenaza contra una persona, contra la ciudad, contra el pueblo, contra la iglesia, como sabemos que la pandemia de COVID-19 es una amenaza, como otras amenazas de las agencias del enemigo, y amenazas espirituales contra la iglesia, contra los cristianos, la perturbación que viene del espíritu, enfermedades espirituales como la gula, la lujuria, la ira, la violencia, como las ataduras que vienen de falta de perdón, los abusos, los traumas sufridos, que logra a veces separar, dividir las familias, enfermar las personas, como cuando alguno se mete en el territorio del demonio y quedan con ataques por haber tocado o jugado Ouija, Charlie Challenge, visitado hechicería y practicado brujería. Después de haber hecho consagraciones, vienen batallas contra la vida. Bien, cuando esa amenaza existe contra los cristianos, contra una familia, contra un matrimonio, en la vida de una persona, Dios dice que busca un hombre que va a construir una muralla para enfrentar conmigo sobre la almena, sobre el espacio, algunas ediciones sobre el puente, para que yo para pedirme, para que no destruya al país, pero no lo he hallado. Es hombre que Dios busca para ponerse entre él y el pecador, entre él y la situación difícil, entre él y la iglesia, entre Dios y la familia. Es tú, el intercesor, la intercesora. Dios busca a alguien, busca personas que en intercesión levantará una muralla para impedir la destrucción del enemigo o la ira de Dios contra alguien. La oración de intercesión, la invitación de formar muralla espiritual. La intercesión es un ministerio, es una forma de oración muy querida al corazón de Jesús. La catequesis de la Iglesia Católica, en número 2634, habla de la intercesión como una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Jesús es único intercesor ante el Padre a favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Interceder, pues, es pedir a favor del otro, que encontramos ejemplo en Abraham, que pedía a favor de Sodoma y Gomorra, pidiendo la misericordia de Dios. La oración de intercesión nos conforma más de cerca al corazón de Jesús. Jesús mismo dice, donde yo estoy, ahí estarán los que me siguen. ¿Y dónde está Jesús? A la derecha de su Padre. ¿Y qué hace? Intercediendo por nosotros. Así dice Jesús, Juan capítulo 12, 26.
¿Dónde está Jesús? A la derecha de su Padre. ¿Qué hace? Intercediendo por nosotros. Oración de intercesión nos hace estar donde está Jesús, haciendo que intercesión por el mundo, por la paz, por la conversión, por la sanación. Sin personas que se unen en oración para levantar muralla espiritual contra el mal, no hay liberación, no hay sanación, no hay conversión. Los hombres y mujeres que responden a la llamada de Dios de interceder, mueve, como decimos en el término humano, movemos la mano de Dios para actuar a favor de una persona. Y frenamos el avance de Satanás contra una vida y contra una familia. La hermosura de oración de intercesión es que al final te transforma a la imagen de Dios, para que es una invitación de olvidarte a ti mismo y rogar por los demás. Entonces ahora preguntamos, ¿cómo formamos la muralla espiritual en intercesión? La muralla espiritual o la unión de intercesión se hace con condiciones que unifican los intercesores, como el ayuno, oración particular, la hora de la oración y el lugar de la oración. Esas son cosas que unifican personas que forman muralla espiritual. Puede ser que se encuentran en distintos lugares, como en ese tiempo de cuarentena no es posible unirnos siempre en un lugar. ¿Qué es lo que nos unifica como muralla espiritual? El ayuno, por ejemplo. Por eso decimos, en tal día, los intercesores ayunan de 6 a 12, de 6 a 3 o de 6 a 6. Decimos, los intercesores en este día no comen carne, por ejemplo. Decimos, los intercesores rezan tal Salmo 51, Salmo 103, Salmo 138. Esas son cosas que nos unifican para decir que esas personas están unidos con una misma intención, con una misma condición. Otra cosa que nos unifica es la intención. ¿Por qué estamos rezando? Por eso hablamos por el fin de la pandemia, por la sanación y conversión en las familias. Hablamos por la... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ministerio de intercesión o intercesión como un ministerio y oraciones de peticiones que hacemos en la Eucaristía, cuando reunimos en encuentro? La Eucaristía luego es el lugar más propicio, más privilegiado de intercesión, porque Jesús es el víctima, el sacrificio, el sacerdote. Es víctima y sacerdote que ofrece. Su intercesión es perfecta. Unidos a Él en la Eucaristía es el mejor momento y oración más perfecta. Por eso los intercesores siempre están invitados a participar en la Eucaristía, entregando todas las intenciones de Dios y su vida a Jesús a través de la Eucaristía. La intercesión es un don, la oración es un don, como dice el profeta Zacarías, capítulo 12, 10. Sobre los descendientes de Israel derramaré el espíritu de súplica y oración, de misericordia. Es el Espíritu Santo que intercede en nosotros. Cuando tú sientes ese deseo de hacer sacrificios espirituales, de orar por mucho tiempo, de ofrecer ayunos y penitencia por alguien, por una situación, tú tienes el don de intercesión. Cuando alguien se queja de orar o se queja de habrá ayuno o sacrificio, es señal que no tiene don de intercesión. El ministerio de intercesión se trata de identificar personas que tienen ese hambre y deseo de ser instrumentos de conversión y sanación y liberación hacia los demás y se comprometen en la formación en unidad espiritual a través de ayuno y sacrificios y de conversión constante a través de confesión y formación. Pues, si tú sientes en ti ese deseo de pasar mucho tiempo con Dios en oración,
de entregar sacrificios, por ejemplo, ayuno, de comida, de bebida, de sueño, de redes sociales. A veces tú tienes don de intercesión. Y en ese momento es lo que estamos invitados. Entonces, última parte es cómo se hace la intercesión como muralla espiritual. Agnus se conecta espiritualmente, orando espontáneamente, escuchando el Espíritu Santo. Puede ser por la adoración, rezando los salmos, rezando el Santo Rosario. Y en esa forma hacemos oración como muralla espiritual. Muy importante el tiempo de escucha, el tiempo de silencio, porque Dios siempre quiere comunicar el alma que está intercediendo sobre la situación o sobre la persona misma o sobre otra persona. Entonces, cuando tú sientes ese gusto de pasar horas en oración, de conectarse con otras personas unidos en ayuno y oración particular, o a la hora de oración, estás identificándose en el ministerio de intercesión. Estamos invitados más que nunca en ese tiempo a la invitación de la Santísima Virgen María, en esos días orar, hacer penitencia. Ese resuena todos los días en los mensajes de todos los momentos. Estamos enfrentando un momento de batalla, más que nunca. Levantémonos para formar muralla espiritual, porque los caídos pueden levantarse. Nunca no hay ninguna situación que pasa la intervención divina, sea un matrimonio, sea una vida en adicción, sea una persona entregada a Satanás. Lo que necesitamos es, como en Hechos de los Apóstoles, que los discípulos con los intereses rodeen a las personas en oración constante, que es intercesión con sacrificio, para que se levanten. El Espíritu Santo quiere que tú formas parte de esa muralla espiritual. Súmate si no has comenzado a orar. Dios te bendiga. Nos vemos en otro momento.